بشغلش لك فليش كشي واحد شمال وقت اللي هشتحكي ماكينوت يعني tu kitch que le encaje Tizimín. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro en el bello lugar de Tizimín. Hoy venimos a visitar el Salón de Arte e Historia. Y algo que me llama mucho la atención es que a pesar de resaltar el arte y la historia de Yucatán, nos muestran desde el principio en cada uno de los objetos expuestos palabras en lengua maya. Así que puedes venir a visitarlo y aprender palabras en maya. Por ejemplo, chich, chich, abuela, shunan, shunan, dama, boch, boch, que es el rebozo, y pil, que es el traje típico de la mujer. También el siguiente objeto que podemos encontrar es un espejo, nen, nen, en lengua maya, y también la vestimenta típica de los hombres. Y podemos aprender la palabra, por ejemplo, sombrero, ok, 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 nok, nok, ropa. Y así podemos encontrar una amplia variedad de objetos históricos de Yucatán. En este caso, la mayoría de los objetos que están aquí coleccionados son de Tizimín. Y ahora vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes conozcan este magnífico lugar. En esta parte del museo podemos encontrar lo que se producía principalmente en el periodo clásico aquí en la región de Tizimín, y podemos encontrar objetos pues que actualmente también podemos conocer, como es el comá o el lec, en el que podemos guardar las tortillas. Lo que se producía mucho era el chile. Recuerden que el chile en maya es que podemos encontrar que es el metate. Podemos encontrar el kiwi, que es el achillote, que nos sirve para hacer, por ejemplo, el chachacuá. Y así también podemos encontrar diversos objetos que son parte de nuestra historia y de nuestras raíces como yucatecos, como mayas. Y aquí está presente, lo podemos encontrar en este Museo de Arte e Historia, así que les invito a que vengan a visitarlo aquí en Tizimín. En estos momentos nos encontramos con el encargado del lugar, el amigo Luis, que nos va a contar un poco acerca de la historia del nombre de Tizimín. ¿Cómo se le asignó el nombre? Mucho gusto y gracias por el recibimiento. Mucho gusto, es un honor que ustedes vienen a Tizimín y que se acuerden que tenemos aquí un museo no tan grande, pero cuando menos es una representación de lo que tenemos en Tizimín. La palabra de Tizimín proviene de aquí, del Tzimín, Tapir o Danta. En el año 552 de nuestra era vino el sacerdote Samina y él le fue poniendo nombre a todos los parajes, así se nombra en la historia, no pueblos, parajes, los parajes, y entonces le fue poniendo nombre a todos, y él termina en Izamal, y por último termina siendo Itzamna, que es como un dios y que significa rocío que baja del cielo. Así es, cuando vino había mucho tapir, pero los tapires no tenían ese nombre, tenían el nombre de Tzimín. Luego, cuando llegaron los españoles, le dieron cierta similitud y entonces al caballo le pusieron Tzimín. Y ya luego la lengua maya lo aceptó y el signo. Así es que le puso el nombre en el año 552 el sacerdote Isabel de la segunda bajada que hizo del Oriente. Y le puso como nombre Tizimín Pan. Ti, que significa lugar, Tzimín, el tapir, y Tan, lugar donde se rinde culto a los dioses. Y culminamos este video precisamente dejando un objeto que tiene alrededor de 65 millones de años aproximadamente cuando cayó el meteorito, y aquí podemos encontrar muchos fósiles que tienen esa misma cantidad de años, así que les invito a que vengan a visitar el Museo de Arte e Historia. Malo, Cananta, bueno, cuídate.